Hola, queridos amigos. Antes de empezar, por favor, escríbanme de qué país son. Me interesa mucho saberlo. ¿Desde dónde me escuchan? Y no olviden suscribirse y darle me gusta a este vídeo. Les deseo que lo disfruten y que estén de buen humor. La lluvia de noviembre golpeaba los tejados de las casas, como si marcara una marcha fúnebre. Y Elena pensó que hasta el cielo lloraba, según Andrei. De pie ante la tumba de su esposo, sintió como las gotas frías se mezclaban con sus lágrimas, convirtiendo su rostro en una acuarela borrosa de dolor. La tierra negra absorbió con avidez la humedad, igual que su corazón absorbió el dolor de una pérdida irreparable. 43 años de vida. Y aquí está, sosteniendo en sus manos una corona de crisantemos, cuyo agrio aroma permanecerá para siempre como símbolo de este terrible día. 19 años de matrimonio pasaron volando. Y ahora solo queda de su vida en común un puñado de recuerdos y una sensación de vacío del tamaño de un universo entero. Andrei se fue tan repentinamente que Elena aún no podía creer la realidad de lo que estaba sucediendo. Hace apenas una semana, desayunó con ella en la cocina, se quejó de cansancio y le dijo que necesitaban unas vacaciones, ir de viaje juntos. Y ahora su corazón se paró para siempre, y los médicos solo se dieron por vencidos, explicando qué era lo que pasaba: estrés, exceso de trabajo, predisposición genética. Irina Sergeevna, suegra, estaba junto a Elena, pero había un abismo entre ellas que ni siquiera el dolor generalizado podía llenar. La mujer de 68 años permanecía erguida, como siempre. Su rostro era severo e impenetrable, como tallado en piedra. Incluso ahora, enterrando a su hijo, lograba aparentar tener la situación bajo control y saber qué hacer a continuación. Elena siempre sintió en su relación con Irina Sergeevna una tensión oculta, una desaprobación que la suegra disimulaba cuidadosamente como corrección externa. En todos los años de matrimonio, nunca escuchó palabras cálidas de ella a su nuera. Nunca hubo una participación sincera en los asuntos familiares. Irina Sergeevna parecía creer que su querido hijo merecía algo mejor que un simple profesor de literatura de un instituto pedagógico provincial. Tras el funeral, todos se reunieron en el apartamento que Andrei había comprado antes de la boda. Un típico apartamento de 3 habitaciones en una casa prefabricada, con techos bajos y ventanas que daban a un pozo en el patio. El apartamento estaba bien amueblado, pero sin demasiada sofisticación. Un sofá de cuero, comprado a crédito hacía 6 años. Una pared de roble rojo, que ahora parecía demasiado voluminosa. La mesa en la que ellos, Andrei, pasaban tranquilas veladas familiares. El funeral se celebró en esa atmósfera especial de silencio forzado que siempre acompaña a estos eventos. La gente hablaba en voz baja, chocando las copas con cuidado, intentando no perturbar el ambiente de tristeza. Los compañeros de Andrei en la constructora hablaron de él, de un profesional. Los vecinos recordaban su amabilidad y disposición para ayudar, y Elena permanecía como en un estado de confusión, asintiendo mecánicamente y agradeciendo las palabras cariñosas. Irina Sergeevna se movía en la cocina, como la dueña de la casa, sin pedirle permiso a Elena, reorganizando los platos y dando instrucciones. Era molesto, pero a Elena no le importaba. El dolor estaba absorbiendo toda su energía vital, convirtiéndola en una marioneta sin carácter, que solo podía sentarse y mirar fijamente a los invitados. Unas 3 horas después, cuando la mayoría ya se había separado, apareció en el apartamento un hombre de mediana edad, con traje formal y un maletín de cuero en la mano. Se presentó como notario y pidió reunir a todos, familiares cercanos, para la declaración del testamento. Elena se sorprendió. Desconocía que Andrei tuviera testamento. En todos sus años de matrimonio, jamás mencionó que estaba redactando documentos. El notario Pavel Igorevich, un hombre de unos 10 años, con la mirada cansada y la costumbre de hablar en tono formal, se sentó a la mesa y comenzó a leer el documento con solemnidad. Su voz sonaba monótona, como si estuviera leyendo algo, una instrucción aburrida, no un documento que supuestamente determinara el futuro de las personas. Lo que Elena escuchó la impactó más que la noticia de la muerte de su marido. Según el testamento, redactado hacía 4 años, todos los bienes de Andrei, apartamento, dacha, coche, cuentas bancarias y participación en una constructora, pasaron a su madre, Irina Sergeevna. Elena solo consiguió una casa en el pueblo de Sosnovka, de cuya existencia ni siquiera sospechaba. «¿Cómo es posible?», susurró Elena,
sintiendo que la tierra se le escapaba bajo las piernas. Estuvimos casados 19 años. ¿Cómo pudo? Pavel Igorevich la miró con compasión por encima de sus gafas. Por desgracia, el testamento se redactó conforme a la ley, dijo en voz baja. El cónyuge tiene derecho a disponer de sus bienes a su discreción. Irina Sergeevna permaneció sentada con el rostro impasible, pero Elena notó la satisfacción que apretaba los labios. La suegra estaba claramente absorta en el contenido del testamento y no le sorprendió en absoluto lo que oyó. Andriusenka siempre fue un hijo agradecido, dijo Irina Sergeevna cuando el notario terminó de leer. Comprendió quién lo crió, quien dedicó toda su vida, quien trabajó para él. Una casa en el pueblo tampoco está mal. Allí se puede relajar en la naturaleza. En su voz había una burla mal disimulada, y Elena sintió como la rabia la hervía por dentro. Fue una esposa fiel durante 19 años, compartió con Andrei alegrías y penas, abandonó sus planes por el bien de su carrera, y ahora resultaba que no tenía nada. Irina Sergeevna, empezó Elena, intentando controlarse. Pero Andrei y yo éramos una familia, su esposa y yo. La suegra lo interrumpió fríamente. Pero la familia no son solo marido y mujer. La familia son raíces, sangre. Y tú, solo estuviste cerca un rato. Estas palabras dolieron más que el dolor físico. Elena se dio cuenta de que Irina Sergeevna nunca la consideró parte de la familia, siempre la vio como una invitada temporal en la vida de su hijo. Tras la salida del notario, Elena se quedó sola con su suegra. Irina Sergeevna recogía los platos, recorriendo el apartamento como una ama de casa que ya está planeando mentalmente qué cambiar. Creo que deberías buscar otra vivienda, dijo sin mirar a Elena. Este apartamento es mío ahora, y necesitaré tiempo para ponerlo todo en orden. Elena estaba sentada en el sofá, que ayer era su sofá, en el apartamento, que ayer era su hogar, y no podía creer lo que estaba pasando. 19 años de matrimonio borrados de un plumazo, como si nunca hubieran existido. Tengo derecho a una parte obligatoria de la herencia, dijo en voz baja. Puedo recurrir a los tribunales. Irina Sergeevna se detuvo y la miró con una fría expresión de desprecio. Claro que puedes pensarlo. Litigios, abogados, años de procedimientos. ¿Tienes dinero para todo esto? ¿Y luego? ¿De verdad crees que Andriusa hizo testamento sin consultar con buenos abogados? Había algo de cierto en esas palabras, algo que Elena no quería admitir. Realmente no tenía dinero para abogados caros, y su salario de maestra apenas le alcanzaba para llegar a fin de mes. Andrei siempre había sido el principal sostén de la familia. Él pagaba todos los gastos principales, y su salario se destinaba a las pequeñas necesidades del hogar. Por la noche, cuando Irina Sergeevna se fue, Elena empezó a ordenar las cosas de su marido. Era una tortura. Cada detalle le recordaba los tiempos felices. Cada prenda contenía un trocito de su vida en común. Su camisa favorita, que ella lavaba y planchaba tantas veces, los libros que leía por las noches, las gafas, sin las cuales no podía leer la letra pequeña. En el bolsillo de su chaqueta vieja, la misma con la que iba a trabajar en los últimos años, Elena sintió algo duro. Era una llave vieja con una etiqueta desgastada, en la que apenas se leía la inscripción Casa en Sosnovka. Elena daba vueltas a la llave, intentando comprender qué podía ser. Sosnovka era el mismo pueblo donde se encontraba la casa que heredó. Lo curioso era que Andrei nunca mencionó esta casa. Durante todos los años de matrimonio, jamás sugirió ir allí, ni lo contó. Elena ni siquiera sabía cómo ni cuándo apareció esta casa en su propiedad, en qué estado se encontraba, si había comunicación, si era posible vivir en ella. Sentada en el suelo entre cosas desperdigadas, sintió de repente un ataque de ira salvaje. Durante todos estos años se había considerado una esposa amada. Pensaba que todo estaba bien entre ella y Andrei. Lo que tenían en común era que eran una sola familia. Y resulta que él tenía toda una vida secreta de la que ella no sabía nada. Una casa en el pueblo, un testamento redactado a escondidas. ¿Qué más le ocultaba a su marido? La rabia dio paso a la amargura y la decepción. Resulta que Irina Sergeevna tenía razón. En realidad, era una extraña invitada temporal en la familia, en quien no se confiaba lo más importante. Andrei la amaba, pero no lo suficiente como para formar una familia de verdad. Para él,
Una familia de verdad era solo su madre. Elena la agarró con fuerza. Apretó la llave en el puño, sintiendo como los bordes afilados se le clavaban en la palma. Irá a ese pueblo a ver su herencia. Quizás sea algún naufragio que Andrei no se atrevió a vender por sentimentalismo. O quizás allí encuentre respuestas a las preguntas que la atormentaban. A la mañana siguiente, preparando una pequeña maleta con lo más necesario, Elena tomó una decisión. No se humillaría delante de Irina Sergeevna, no pediría clemencia. Iría al pueblo a ver qué había y luego decidiría qué hacer. Al despedirse de su suegra, Elena vio algo similar al alivio en sus ojos. Irina Sergeevna se alegró de que la incómoda nuera se marchara y no fuera una monstruosidad, recordándole obligaciones desagradables. «Cuídate», dijo la suegra con su habitual frialdad. «Y no le guardes rencor». Andriusa lo hizo con justicia. Con justicia. La palabra resonó en los oídos de Elena mientras viajaba en autobús por un camino accidentado hacia un futuro desconocido. ¿Es justo privar a una esposa de cobijo después de 19 años de matrimonio? ¿Es justo ocultarle un testamento? ¿Es justo dejarla sola con el dolor y la pobreza? Por la ventanilla del autobús pasaban fugaces los tristes paisajes de noviembre. Campos yermos, oscuras franjas de bosque, pueblos con cercas inclinadas y ventanas tapiadas. El cielo se extendía bajo, cubierto de algodón gris hasta el horizonte. Y parecía que el mundo entero se hundía en la misma melancolía desesperanzada que reinaba en el alma de Elena. El pueblo de Sosnovka resultó ser exactamente como lo había imaginado, medio abandonado, con casas descuidadas y huertos descuidados. El autobús la dejó en la parada cerca de la única tienda, junto a la cual una anciana estaba sentada en un banco con una chaqueta acolchada y una bufanda. «¿Puede decirme dónde está la casa que dan a la calle?», le preguntó a Elena. La anciana la miró con atención, como intentando adivinar con qué intenciones venía la chica de ciudad al pueblo con una maleta. «Soy la tía Nina», se presentó. «Y probablemente vayas a esa casa que estaba arreglando Andrei Ivanovich. Creíamos que se había olvidado por completo de nosotras. Hace mucho que no estoy aquí». A Elena se le encogió el corazón. Así que Andrei sí que había ido allí. Y no solo había estado allí, sino que algo se estaba tramando. «¿Conocías a mi marido?», preguntó. «¿Cómo iba a no saberlo?». La tía Nina se sorprendió. Era un buen hombre, pero un poco raro. Siempre venía solo, sin nadie que no me llevara. Todo estaba en esa casa que había imaginado. «¿Y qué exactamente?». «Nadie lo sabía», dijo. «Mis vecinos y yo pensamos que quizás estaba construyendo una casa de verano o quizás un taller». «¿Cuál?». Estas palabras confundieron por completo a Elena. Resulta que Andrei tenía una vida secreta, de la que ella no sabía nada. Durante todos estos años, mientras ella creía que estaba en el trabajo o de viaje de negocios, él iba allí y hacía algo en esta casa. La tía Nina le mostró el camino, 2 calles más arriba, tranquilo. La última casa con persianas azules. Elena siguió la ruta indicada, sintiendo como la ansiedad crecía a cada paso. ¿Qué encontraría en esta casa? ¿Qué otros secretos le ocultaba Andrei? La casa resultó ser vieja pero robusta, con marcos de ventanas tallados y una terraza inclinada. Las contraventanas eran azules, pero la pintura se estaba descascarando, dándole al edificio un aspecto abandonado. El jardín que rodeaba la casa estaba cubierto de maleza, pero era evidente que alguien trabajó allí. Parterres impecables, árboles frutales, senderos de ladrillo. Elena se acercó a la puerta y se quedó allí un buen rato, sin atreverse a meter la llave en la cerradura. Temía lo que pudiera encontrar tras la puerta. ¿Y si Andrei tenía otra familia? ¿Y si durante todos estos años había llevado una doble vida? Pensar en eso la enfermaba, pero no tenía a dónde ir. Tarde o temprano, la verdad tendría que descubrirse. La llave giró con facilidad en la cerradura, como si la hubieran lubricado recientemente. Elena empujó la puerta y se quedó paralizada en el umbral, sin dar crédito a sus propios ojos. Lo que vio trastocó todas sus ideas sobre el marido y sobre la vida que compartían. La casa no parecía abandonada en absoluto, una servidumbre de pueblo. Elena se quedó en el umbral, atónita por lo que vio, sin poder creer lo que veía. En lugar de la destrucción esperada, la recibió un interior acogedor y cuidadosamente restaurado.
Las paredes estaban recién pintadas en cálidos tonos beige. Había un laminado nuevo color miel en el suelo. Las ventanas estaban decoradas con elegantes cortinas con pequeñas flores. En el pasillo había un perchero de buena calidad, de madera natural, donde colgaba una chaqueta de hombre. La misma con la que Andrei solía ir a la dacha de sus amigos. Elena recordaba esta chaqueta, recordaba cómo la lavaba después de cada viaje, pero nunca se preguntó por qué siempre volvía tan sucia, como si su marido no solo estuviera descansando, sino ocupado con duro trabajo físico. Se quitó los zapatos y entró en la sala, donde la esperaba una sorpresa aún mayor. La habitación estaba amueblada con un gusto exquisito y una atención al detalle excepcional. Un cómodo sofá con suaves cojines, un secreter antiguo junto a la ventana, estanterías repletas de libros. Colgaban de las paredes fotografías enmarcadas, y Elena se acercó para observarlas con más atención. Lo que vio le encogió el corazón. En las fotos, aparecía Andrei, un joven desconocido para ella, sonriendo feliz. Junto a él, una hermosa mujer de larga cabellera oscura y ojos radiantes, y en otras fotografías, una niña de unos 8 o 9 años, con el mismo cabello oscuro que la mujer y una sonrisa alegre, se unía a ellas. Elena tomó uno de los marcos con manos temblorosas. En el reverso estaba escrito con tinta descolorida: Andriusa, Olga y nuestra Katyusha, verano de 2004. 2004, pasaron 7 años antes de que conocieran a Andrei. Así que si tiene una familia de la que nunca le habló. Una oleada de celos la invadió, mezclada con dolor y desconcierto. ¿Cómo podía ocultarle algo así? ¿Cómo era posible vivir con alguien durante 19 años y no mencionar jamás que tenía esposa e hija? Elena se sintió engañada, utilizada. Como si todos estos años no hubiera vivido con el verdadero Andrei y con su pálida copia. Entró en la cocina, que también estaba amueblada con mucho cariño, una estufa moderna y armarios prácticos. Había macetas con flores secas en el alféizar de la ventana. En el refrigerador se encontraron productos con contenido vigente: pan, leche, mantequilla. Así que Andrei había estado allí hacía poco, quizá incluso la semana anterior a su muerte. Elena se sentó a la mesa de la cocina e intentó ordenar sus pensamientos. Todos los detalles empezaban a formarse en una imagen aterradora. Viajes de negocios que duraban varios días, las tardes en que Andrei salía de viaje, explicando la importancia de su trabajo. Su extraña consideración de los últimos años. Todo esto tenía una explicación. No tenía viajes de negocios. Tenía otra vida de la que ella no sabía nada. ¿Pero dónde estaba su familia ahora? ¿Por qué Olga y Katyusha no asistieron al funeral? ¿Por qué no se mencionó en el testamento? Elena se levantó y decidió echar un vistazo a las habitaciones restantes, con la esperanza de encontrar respuestas a las preguntas que la atormentaban. En el dormitorio, había ropa de cama lavada y bien doblada. Había una lámpara y un libro en la mesita de noche: Bulgakov, el maestro y Margarita. Elena recordó que a Andrei le encantaba releer esta novela. Decía que encontraba algo nuevo cada vez. Había notas en los márgenes del libro, anotaciones hechas a mano, y entre las páginas sobresalía un marcapáginas. Abrió el libro por la marca y leyó las líneas subrayadas: los manuscritos no se queman. Algo en esta frase le pareció importante, pero no lo comprendió con exactitud. Andrei siempre fue una persona práctica, alejada de la filosofía. Y de repente, un marcapáginas tan profundo. En un rincón del dormitorio, había una vieja cómoda de roble, y Elena decidió echar un vistazo a sus cajones. En el cajón superior había cosas de hombre: calcetines, camisetas, gemelos que recordaba. Pero en la segunda caja le aguardaba una nueva sorpresa. Allí había ropa de mujer, cuidadosamente doblada: blusa, falda, bufanda y ropa de niña, un vestidito de lunares, calcetines diminutos y pinzas para el pelo. Elena cogió el vestidito de bebé y lo apretó contra sí. Olía a un perfume desconocido y a champú para bebés. Una tormenta de emociones crecía en su interior: celos, dolor, incomprensión. ¿Cómo podía Andrei guardar esas cosas? ¿Dónde estaban sus dueños? Y lo más importante, ¿por qué nunca le había contado sobre esa parte de su vida? Elena bajó al sótano, que resultó estar convertido en taller. Había un banco de trabajo y estanterías con herramientas, latas de pintura y barniz. Había algunos dibujos colgados en la pared,
productos de madera, casitas para pájaros, estanterías, juguetes infantiles. En un rincón se encontraban artesanías terminadas, cuidadosamente elaboradas y barnizadas. Entre ellas, Elena vio un caballo balancín de madera, pintado con colores brillantes. En el costado del caballo estaba escrito en letras doradas el nombre Katyusha. A Elena se le encogió el corazón de dolor. Significaba que Andrei le hacía juguetes a esta niña, que pasaba tiempo aquí creando algo con sus propias manos. Y nunca le sugirió hacer algo juntos, nunca le mostró sus creaciones. Subió las escaleras y decidió volver a mirar las fotografías con atención. Una de ellas mostraba a toda la familia frente a la misma casa. Pero la casa se veía completamente diferente, vieja, descuidada, con la pintura descascarada y las ventanas tapiadas. Así que Andrei restauró esta casa poco a poco, año tras año, poniendo toda su alma y esfuerzo en ella. ¿Pero dónde está esta familia ahora? Elena examinó atentamente las fechas de las fotografías. Las últimas eran de 2005. Después de esto, las fotos con Olga y Katyusha ya no estaban allí, solo fotos de la casa en restauración. De repente, una terrible idea se apoderó de su mente. ¿Y si algo le pasara a esta familia? ¿Y si murieran? Y por eso Andrei nunca le habló de ellos. ¿Y si esta casa no fuera solo un escondite secreto y un lugar de recuerdos? Elena regresó a la sala y tomó las fotografías de nuevo. Ahora las miraba con otros ojos, intentando comprender qué podía pasarles a esas personas. Olga parecía joven y sana. Katyusha, una niña alegre. ¿Qué pudo hacerlas desaparecer de la vida de Andrei tan repentinamente y sin dejar rastro? Vio un cajón en el escritorio. Lo abrió con cuidado. Dentro había cartas atadas con una cinta roja y varios cuadernos de tapa dura. Elena tomó una de las cartas y vio que estaba dirigida a mi querida Olga. La carta estaba escrita por Andrei, pero la letra era temblorosa, insegura, diferente a su habitual escritura clara. La desdobló y comenzó a leer. Lo que estaba escrito la hizo sentarse en la silla, porque sus piernas no aguantaron. Mi querida Olga, leyó Elena, hoy se cumplen 16 años de aquel terrible día en que te perdí a ti y a Katyusha. Llevo 16 años viviendo con este dolor. 16 años intentando entender cómo seguir viviendo, incluso cuando no tengo a mis seres queridos cerca. Me casé con una buena mujer, Elena. Es amable y paciente, pero no puedo entregarle todo mi corazón, porque la mayor parte está enterrado contigo. Elena no pudo seguir leyendo. Las lágrimas le nublaban los ojos, y en su pecho, un dolor insoportable crecía. Esto significa que durante todos estos años no fue para Andrei una verdadera esposa, sino solo una forma de mitigar el dolor de perder a quienes realmente amaba. Era un reemplazo, una sustituta, un intento de construir una nueva vida sobre las ruinas de la anterior. ¿Pero qué pasó con Olga y Katyusha? Elena tomó la siguiente carta, fechada un año después. En ella, Andrei escribía sobre cómo restaurar la casa donde planeaban vivir juntos. Contaba cada detalle de la reparación, como si estuviera compartiendo noticias con los vivos. Pinté la cerca de ese azul que tanto le gustaba a Katyusha, escribió. Recuerda que ella dijo que quería vivir en una casa del color del cielo. Ahora nuestra casa se ha convertido en un lugar celestial. Le hice un columpio en el viejo manzano, y me parece que a veces, por la noche, oigo su risa. Elena dejó la carta a un lado y tomó uno de los cuadernos. Resultó ser un diario que Andrei había llevado durante todos estos años. Las entradas eran irregulares, pero cada línea estaba impregnada de dolor y añoranza de la felicidad perdida. Hoy Elena me preguntó por qué no tenemos hijos. Leyó la entrada de un plazo de prescripción de 4 años. No pude responderle. ¿Cómo explicarle que tengo miedo de volver a amar, de volver a perder, de quedarme sola con mi propio dolor otra vez? Sé lo que hago con él. Es injusto, pero no puedo evitarlo. En otra publicación, Andrei escribió sobre lo difícil que le resulta ocultarle a su esposa sus viajes al pueblo. Veo que Elena sospecha algo. Me pregunta a dónde voy, para qué necesito estos viajes de negocios. Quiero decirle la verdad, pero no puedo. ¿Cómo puedo explicarle lo que tengo, un lugar donde puedo estar con el recuerdo de los que perdiste? ¿Qué es esta casa, lo único que me conecta con la felicidad del pasado? Elena leyó el diario y, con cada página, su ira se transformaba en lástima.
Resulta que Andrei también sufría, demasiado sufría por verse obligado a llevar una doble vida. La amaba a su manera, pero no podía superar el dolor de perder a su primera familia. ¿Pero qué pasó realmente con Olga y Katyusha? Eso está en el diario, se decía con insinuaciones, en fragmentos de frases difíciles de entender. Después de ese accidente, si pudiera retroceder en el tiempo, los culpables quedarían impunes. Accidente. Así que la familia de Andrei murió en un accidente de coche. Elena intentó imaginar el dolor que su esposo tuvo que soportar al perder a su esposa e hija a la vez. Ahora entendía por qué nunca quería conducir, por qué se ponía tan nervioso cuando ella le sugería ir a algún sitio. Hojeó varias páginas y se encontró con una publicación que la dejó helada. Hoy descubrí la verdad sobre quién conducía un camión ese día cuando tenía 21 años. Pensé que era casualidad que castigaran al culpable. Resulta que todo fue completamente diferente. Y lo peor es que conozco a esa persona. Luego siguieron varias páginas en blanco, como si Andrei no se decidiera a escribir algo muy importante. Y luego había un registro fechado justo una semana antes. Ya no puedo vivir así. Elena necesita saber la verdad. Tiene derecho a entender por qué nuestra vida terminó así. Mañana se lo contaré todo, sobre Olga y Katyusha, y sobre quién es el verdadero culpable de sus muertes. Que pase lo que pase, que las mentiras me carcoman por dentro. Esta fue la última entrada del diario. Al día siguiente, Andrei sufrió un infarto y murió sin haberle contado la verdad a su esposa. Elena cerró el diario y permaneció sentada en la silla un buen rato, intentando comprender lo que leía. Resultó que Andrei sabía quién era el culpable de la muerte de su primera familia, y este hombre le resultaba familiar. ¿Pero quién podría ser y por qué el culpable seguía impune? De repente recordó el testamento y cómo se comportó Irina Sergeevna. ¿Existe realmente una conexión entre estos eventos? Elena se levantó y se acercó a la ventana. Estaba oscureciendo afuera y necesitaba decidir qué hacer. Tenía miedo de quedarse en casa toda la noche. Demasiadas emociones la embargaron en un solo día. Pero tampoco quería volver con Irina Sergeevna. Reunió cartas y diarios, decidida a estudiarlos con más detenimiento en casa. Quizás en ellos encontraría respuestas a todas sus preguntas. Y mientras tanto era necesario encontrar un lugar donde pasar la noche. Al salir de casa, Elena vio acercarse a una mujer conocida, la tía Nina, que la esperaba por la mañana en la tienda. «Bueno, querida, ¿has revisado tu herencia?», preguntó la anciana con compasión. «No tengas miedo. ¿Te sorprendió lo que hicieron en la casa de Andrei Ivanovich?» «¿Te sorprendió?», respondió Elena en voz baja. «Tía Nina, no sabes lo que le pasó a su familia, a la mujer y las chicas que solían venir aquí con él». El rostro de la tía Nina se ensombreció. «Ay, cariño, qué historia tan aterradora», suspiró. «Murieron en un accidente hace años, hace 21 años. Un camión aplastó su coche como una lata. Después de eso, Andrei Ivanovich se volvió completamente diferente, silencioso, triste. Todo lo que restauré en esta casa y dije les prometía que vivirían aquí». «¿Y al culpable lo encontraron?», preguntó Elena, sintiendo que el corazón se le aceleraba. La tía Nina negó con la cabeza. «No, querida. Dijeron que el camionero huyó del lugar del accidente. Buscaron rastros, claro, pero no encontraron nada. O quizá no lo buscaron de verdad. Ya sabes cómo era entonces, si la persona tenía contactos». Estas palabras confirmaron las sospechas de Elena. Esto significa que alguien se libró del castigo, aprovechando sus conexiones. Y Andrei, de alguna manera, descubrió quién era. «Tía Nina, ¿dónde puedo pasar la noche?» «¿Puedo?», preguntó. «Todavía no estoy en casa lista para quedarme». «Sí, claro», respondió la anciana de inmediato. «La habitación está libre, hay una limpia. Dime cómo estás. Veo que estás un poco molesta». Elena asintió agradecida. Realmente necesitaba hablar con alguien, compartir sus preocupaciones, y la tía Nina parecía una persona sabia y comprensiva. Fueron a casa de la tía Nina, y Elena presentía que nuevos descubrimientos la aguardaban al día siguiente. Algo le decía que la historia de Andrei, la muerte de su primera familia, esconde muchos más secretos de los que parece a primera vista.
La noche en casa de la tía Nina transcurrió para Elena prácticamente sin dormir. Yacía en una estrecha cama de hierro, envuelta en una manta, y releía las cartas de Andrei a la luz de la lámpara del escritorio. Cada línea le desvelaba nuevas facetas del carácter de su marido, que, al parecer, desconocía por completo. La persona con la que convivió durante 19 años resultó ser para ella un misterio, lleno de secretos y sutilezas. En una de las cartas, fechada 11 años antes, Andrei escribió: «Olga, querida, conocí a una mujer. Es buena, amable, pero no puedo amarla como te amé a ti. Es injusto para ella, pero no sé cómo seguir viviendo sin intentar formar una nueva familia. Quizás con el tiempo, el dolor se calme y pueda darle el cariño que merece». Elena dejó la carta a un lado y miró al techo, donde una telaraña colgaba en un rincón, plateada a la luz de la luna. Así que, desde el principio de su relación, Andrei supo que no podía amarla de verdad. No era una esposa para él, sino un intento de sanar una herida que no sanaba. Este pensamiento le causaba un dolor insoportable, pero, junto con eso, explicaba muchas cosas. Su desapego en los momentos íntimos, su renuencia a tener hijos, una extraña tristeza que a veces se instalaba en sus ojos. Por la mañana la tía Nina la despertó con el aroma de panqueques recién hechos y té fuerte. La anciana estaba ocupada en una pequeña cocina, cantando en voz baja una canción antigua, lo que le daba esa sensación de hogar que tanto echaba de menos Elena. —¿Dormiste lo suficiente, cariño? —preguntó la tía Nina, colocando un plato de panqueques humeantes frente a ella. —Veo que has estado leyendo algo toda la noche. ¿Encontraste papeles importantes en casa? —Los encontré —asintió Elena, mojando un panqueque en crema agria. —Tía Nina, ¿por casualidad recuerdas en qué año ocurrió el accidente del que me hablaste ayer? La anciana pensó, haciendo una mueca y moviendo los labios como si recalculara algo mentalmente. Sí, fue en otoño de 2005. Lo recuerdo bien porque justo entonces mi nieto se alistó en el ejército y yo estaba preocupada por él. Y entonces ocurrió este problema. En el pueblo solo hablaban de eso. Eran una familia tan agradable, jóvenes, guapos. Cayusa, una chica de nuestra tienda, siempre compraba dulces tan alegres y sonoros. —¿Dónde ocurrió exactamente el accidente? —preguntó Elena con cautela. —Sí, en la carretera a unos 10 kilómetros de aquí. Hay una curva cerrada, un lugar peligroso. ¿Cuántas veces has escrito a la administración del distrito para que pongan una señal de advertencia, pero sin éxito? Y así no salvaste a gente buena. La tía Nina suspiró y se santiguó. —¿Y nunca encontraron al camionero? —continuó preguntando Elena. —No, cariño, dijeron que era del lugar del accidente y huyó. Probablemente estaba borracho o no estaba bien o incluso que le habían robado el coche. En aquella época pasaban de todo. Solo Andrei Ivanovich acudió después a la investigación durante un largo rato y exigió que investigaran a fondo. Pero, ¿quién le hizo caso? ¿Un hombre sencillo? No tenía dinero ni contactos para poner en marcha el caso. Estas palabras confirmaron las sospechas de Elena. Si Andrei escribió en su diario que descubrió la verdad sobre el culpable, significa que no se trataba solo de huir del lugar de un accidente. Alguien se escondía específicamente detrás de este crimen y ese alguien tenía suficiente influencia para evitar el castigo. Después del desayuno, Elena agradeció a la tía Nina su hospitalidad y regresó a casa de Andrei. La mañana de noviembre era gris y fría. Las ramas desnudas de los abedules se mecían con el viento y las hojas amarillas crujían bajo los pies. Reinaba ese silencio especial de finales de otoño cuando la naturaleza se prepara para un largo letargo invernal. La casa la recibió con la misma comodidad que el día anterior, pero ahora Elena lo miraba con otros ojos. No era solo una vivienda, era un monumento conmemorativo, un lugar donde Andrei intentaba preservar el recuerdo de su felicidad perdida. Cada detalle del interior estaba impregnado de amor y dolor. Cada objeto contenía un trocito de su alma. Entró en la oficina, que había examinado superficialmente el día anterior. Allí en el escritorio, Andrei escribía sus cartas y llevaba un diario. Había un cuaderno abierto sobre la mesa con una entrada inacabada. Elena se sentó en una silla y leyó las últimas líneas que el marido escribió antes de morir. No puedo seguir callando. Lena necesita saber la verdad sobre quién mató a Olga y Cayusa.
Debería entender por qué su madre la trata así. No se trata de ella. Se trata de que mi madre tiene miedo de que le cuente todo a mi esposa, la verdad sobre aquella terrible noche. Irina Sergeyevna. La grabación terminó ahí. Elena releyó estas líneas varias veces, sintiendo como una terrible sospecha crecía en su interior. ¿Irina Sergeyevna tiene su suegra alguna relación con la tragedia? Empezó a revisar metódicamente todos los cajones del escritorio con la esperanza de encontrar más documentos o registros. En el último cajón, bajo una pila de recibos viejos, se encontró una carpeta con la inscripción «Caso de accidente». Dentro había fotocopias de documentos de las investigaciones, certificados del hospital y actas de interrogatorios de testigos. Elena estudió cuidadosamente los materiales. El accidente ocurrió el 23 de octubre de 2005 a las 10:40. Andrei y su familia regresaban del pueblo a la ciudad cuando, según el testimonio del único testigo, apareció un camión Kamaz en el carril contrario. El conductor del camión estaba claramente ebrio. El coche circulaba en el carril contrario balanceándose de un lado a otro. La colisión fue frontal. Olga y María murieron en el acto. Andrei sobrevivió milagrosamente, pero con heridas graves pasó 3 meses en el hospital. El camión se incendió tras el accidente. El conductor logró salir de la cabina y desapareció en el bosque. Las búsquedas no arrojaron resultados, pero más adelante en el caso hubo documentos que obligaron a Elena a enfriarse. Entre los papeles había un certificado que acreditaba que el camión pertenecía a la empresa de transporte Stroytrans, dedicada al transporte de materiales de construcción, y en la columna responsable de la tecnología figuraba la firma de Irina Sergeyevna Andreeva. La suegra trabajaba en aquellos años como jefa de contabilidad de la empresa, y fue ella quien se encargó de la baja del equipo accidentado. Elena sintió que le temblaban las manos. ¿Sabía Irina Sergeyevna realmente quién conducía el camión? O tal vez incluso ayudó a ocultar rastros. En aquellos años tenía contactos en el gobierno local y podría haber influido en el curso de la investigación. Continuó estudiando los documentos y encontró un certificado médico que finalmente aclaró el asunto. La noche del accidente, un hombre ingresó en el hospital con lesiones típicas de un accidente de tráfico, fracturas de costillas, conmoción cerebral y quemaduras en las manos. Pero lo más importante es que el análisis de sangre reveló una fuerte intoxicación alcohólica. El apellido de la víctima estaba cuidadosamente tapado con corrector, pero en la esquina inferior derecha del certificado un sello con la firma apenas visible y Andreeva. Irina Sergeyevna fue la garante del registro de esta persona en el hospital. Elena dejó el certificado a un lado y se apoyó en el respaldo de la silla. La imagen empezó a volverse más clara y terrible. Resultó que Irina Sergeyevna no solo conocía al culpable del accidente, sino que lo ayudó a escapar de la justicia. Quizás este hombre era su subordinado o conocido y ella usó sus contactos para silenciar el asunto. ¿Pero quién conducía el camión? Elena revisó todos los documentos con atención, pero el apellido del culpable estaba oculto donde quiera que lo encontraran. Alguien lo limpió todo a fondo, dejando solo indicios y pruebas indirectas. De repente, un trozo de papel metido entre las páginas de una de las referencias le llamó la atención. Era una nota escrita a mano por Andrei. Revisen los registros del hospital de octubre de 2005. Departamento de Mujeres, habitación número 17. Pregunten a la enfermera de turno sobre una paciente con una pierna rota. Quizás vio algo. Esta nota desconcertó a Elena. ¿Qué relación podría tener con el accidente? ¿Debe una mujer tener una pierna rota? ¿Y por qué Andrei estaba interesado en el departamento del hospital de mujeres? Se levantó de detrás de la mesa y recorrió la sala, intentando relacionar todos los hechos encontrados. Irina Sergeyevna trabajaba en la empresa de transporte cuyo camión causó la tragedia. Ayudó a ocultar la identidad. Andrei, de alguna manera, descubrió al culpable. Esto era lo que iba a decirle la verdad a su esposa. ¿Pero qué llevó a la suegra a correr tal riesgo? ¿Se trataba solo de solidaridad oficial o del deseo de proteger a una compañera? ¿O había algo más personal? Elena volvió a los documentos y descubrió otra rareza. Había una declaración en el caso de un testigo que afirmaba haber visto a un hombre salir de la cabina de un camión en llamas. Pero la descripción de este hombre era muy vaga, de mediana estatura, vestido con ropa oscura, como si el testigo temiera dar un testimonio más detallado. Al pie de la declaración había una firma, Sarov, conductor. Y entonces Elena recordó a Sergei Petrov, que trabajaba en la misma empresa de transporte que Irina Sergeyevna. No eran solo colegas,
sino buenos amigos. ¿Era él realmente quien conducía el camión aquella terrible noche? Esta idea le pareció tan monstruosa que no se atrevió a aceptarla de inmediato. Sergei Petrov fue a visitarlos. Celebraron las fiestas juntos. Era un huésped frecuente en su casa. ¿Sabía Irina Sergeevna que este hombre había asesinado a la primera familia de su hijo y seguía siendo amigo suyo? Pero cuanto más lo pensaba Elena, más detalles empezaban a encajar en una imagen coherente. Sergei Petrov desapareció de sus vidas hacía unos 6 años. Irina Sergeevna explicó que se debía a que se había mudado a otra ciudad. ¿Y si simplemente no soportaba la gravedad del asunto y decidía empezar una nueva vida en otro lugar? Y un detalle más que ahora tiene explicación: el extraño comportamiento de Irina Sergeevna cada vez que hablaba de hijos. Nunca preguntó por qué Andrei y Elena no tenían hijos, nunca insinuó la conveniencia de procrear, como si comprendiera que, tras la trágica pérdida de su hija, su hijo no estaba listo para volver a ser padre. Elena sintió una oleada de rabia crecer en su interior. Irina Sergeevna no solo conocía la verdad sobre la muerte de la primera familia de Andrei, sino que era cómplice de ocultarla y tuvo la audacia de condenarla, considerándola indigna de su hijo. ¿Pero cómo probar esta terrible verdad? Los documentos que Elena encontró eran pruebas circunstanciales que no podían ser tenidas en cuenta en un tribunal. Se necesitaban pruebas más contundentes, pruebas directas de la culpabilidad de la suegra. Decidió continuar la búsqueda y subió al segundo piso de la casa, a la habitación que había examinado superficialmente el día anterior. Era la habitación de Katyusha, amueblada con mucho cariño y esmero, una pequeña cuna con dosel rosa, estantes con juguetes y una mesa para dibujar con lápices de colores. Había dibujos infantiles colgados en la pared, enmarcados, imágenes ingenuas y conmovedoras de la familia, la casa y el perro. Uno de los dibujos mostraba a una niña de la mano de sus padres. Al pie, con letra infantil, estaba escrito: «Mi familia». Este dibujo hizo llorar a Elena. Fue demasiado doloroso e injusto que esta pequeña artista no llegara a cumplir 10 años. En un rincón de la habitación había un baúl con juguetes. Elena lo abrió y vio ropa de bebé cuidadosamente doblada, un vestido, calcetines, pinzas para el pelo, y debajo había un cuaderno de flores, que resultó ser un pequeño diario de Katyusha. El diario infantil estaba lleno de notas alegres sobre planes para el futuro. «Pronto nos mudaremos al pueblo, y tengo una habitación con una ventana que da al jardín», escribió la niña con letra torpe. «Papá prometió hacerme un columpio en un manzano, y mamá hará dibujos sobre nuestra vida en el pueblo». La última entrada del diario se hizo el día antes de la tragedia: «Mañana volvemos a casa, a la ciudad, y luego volveremos aquí para vivir para siempre. Estoy deseando mostrarles a mis amigos nuestro pueblo y nuestra hermosa casa». Elena cerró el diario, incapaz de seguir leyendo. Esta familia era tan feliz. Tenían tantos planes para el futuro. Y todo terminó, en parte, debido a la negligencia criminal de la cobardía de un hombre y la de otro. Bajó las escaleras y volvió a estudiar con atención todos los documentos encontrados. Poco a poco, un plan empezó a tomar forma en su cabeza. Necesitaba ir al hospital e intentar encontrar a una enfermera que había trabajado allí hacía 21 años. Tal vez recordaba a aquel misterioso paciente que ingresaron la noche del accidente. Y entonces tendría que volver con Irina Sergeevna y exigirle una explicación. Elena ya no iba a callar y soportar la humillación de una mujer que podría haber sido cómplice del asesinato. Recogió todos los documentos en una carpeta y se dirigió a la salida. En el umbral de la casa, se detuvo y se dio la vuelta. Esta casa guardaba tantos secretos, tanto dolor y amor. Andrei había creado aquí un templo en memoria de su familia perdida. Y ahora Elena tenía que decidir qué hacer con esta herencia. Pero primero, era necesario lograr justicia. Olga y Katyusha merecían que finalmente se revelara la verdad sobre sus muertes. El camino de regreso al hospital municipal le llevó a Elena más de 2 horas. El autobús se sacudía sobre el asfalto roto, y ella, sentada, abrazando su carpeta de documentos, ensayó mentalmente una conversación con el personal del hospital. 21 años es mucho tiempo, y pocos de los empleados de entonces aún podían trabajar en el hospital. Pero valía la pena intentarlo. En recepción, había una mujer de mediana edad, con rostro cansado y mirada apagada.
Escuchó con indiferencia la petición de Elena de buscar información sobre pacientes de hace 21 años y negó con la cabeza. Chica, ¿qué haces? ¿Lo entiendes? Dijo irritada. Ha pasado un año. ¿Qué clase de historiales puede haber? Y además, la confidencialidad médica. No tengo derecho a revelar esa información a desconocidos. No soy una desconocida, objetó Elena. Se trata de mi difunto esposo. Aquí está el certificado de defunción, aquí está el certificado de matrimonio. Necesito aclarar algunas circunstancias de ese accidente para el seguro de matriculación. El último argumento funcionó. La registradora tomó los documentos a regañadientes y comenzó a estudiarlos. De acuerdo, suspiró. Intentaré encontrar al menos algo, pero no lo prometo. Hay tal desorden en el archivo que, maldita sea, rómpete la pierna. Elena esperó en el pasillo durante más de una hora, observando el paso de médicos con batas blancas, enfermeras con medicamentos, pacientes con batas y pantuflas. El ambiente del hospital siempre resultaba deprimente. El olor a medicina, las conversaciones en voz baja, el linóleo crujiente. Finalmente, la recepcionista la llamó a la ventanilla. Encontré algo, dijo, entregándole una carpeta con hojas amarillentas. Su esposo estuvo con nosotros después del accidente, 3 meses en cuidados intensivos y cirugía. Y sobre ese paciente al que preguntó, nada en realidad. Solo consta que esa misma noche un hombre ingresó con lesiones incompatibles con la vida. Es decir, falleció. Elena se sorprendió. No, hay un error en las anotaciones. Verá, se corrigió con otra tinta, lesiones leves. Alguien cambió el diagnóstico después. Y se indicó que una tal Andreeva era la garante. El corazón de Elena empezó a latir con fuerza. Así que sus sospechas se confirmaron. Irina Sergeevna sí estaba involucrada en ocultar la verdad. Pero es imposible hablar con alguien del personal médico que trabajaba en ese entonces, preguntó. El médico reflexionó un momento. ¿Sabes qué? Ve al 7º departamento con Antonina Pavlovna. Es la enfermera de mayor edad y lleva 30 años trabajando aquí. Si alguien recuerda aquellos tiempos, es solo ella. Antonina Pavlovna resultó ser una mujer fuerte de unos 60 años, con rostro severo y mirada atenta. Escuchó la petición de Elena y frunció el ceño. 25 años, dijo pensativa. Recuerdo ese otoño. Tuvimos un accidente terrible. Toda una familia sufrió. El joven quedó en coma, y su esposa e hija murieron en el acto. Sentí lástima por ellas hasta las lágrimas. ¿Y recuerdas que esa misma noche llegó otro paciente? Preguntó Elena con cautela. Un hombre herido que trajo una tal Irina Sergeevna. El rostro de Antonina Pavlovna cambió. Miró a Elena con atención y bajó la voz. ¿Y tú quién eres? ¿Y por qué necesitas esto? Soy la esposa de ese hombre, un joven que resultó herido en el accidente, dijo Elena en voz baja. Me enteré de esto hace poco. Necesito saber la verdad sobre lo que pasó entonces. Antonina Pavlovna guardó silencio un buen rato, visiblemente en conflicto consigo misma. Finalmente, suspiró y dijo, pase a mi despacho, allí hablaremos. En una pequeña oficina, llena de libros y carpetas de consulta médica, la enfermera cerró la puerta y se sentó frente a Elena. Recuerdo esa noche como si fuera ayer, empezó. Trajeron primero a su marido. Estaba muy grave. Y 1 hora después, apareció esta mujer, Irina Sergeevna, con un hombre borracho y golpeado. Dijo que se había caído por las escaleras de su casa y que había pedido ayuda sin hacer la vista gorda. ¿Y qué pasó después?, preguntó Elena, conteniendo la respiración. Y entonces este tipo, cuando se le pasó la borrachera, empezó a delirar. Todo lo que decía era sobre algún accidente, sobre que no quería matar a nadie. Entonces pensé, qué raro, aquí hay un accidente si se cayó en casa. Pero Irina Sergeevna dijo que tenía una conmoción cerebral, por eso dice tonterías. Elena sintió que la rabia crecía en su interior. Así que Irina Sergeevna no solo ayudó al culpable a escapar, sino que lo llevó personalmente al hospital e inventó una leyenda sobre la caída por las escaleras. ¿Recuerdas el nombre de ese hombre?, preguntó. Serga, creo. No recuerdo su apellido, pero debería estar en los documentos.
K.A. Aquí están los registros, probablemente ya destruidos. La fecha de caducidad ya ha expirado. ¿Has visto a Irina Sergeevna después de aquella noche? Antonina Pavlovna Asensio. La vi. Vino varias veces más, visitó a ese Sergei, le trajo comida y medicinas, y luego le dieron de alta, y ya no los volví a ver. ¿Pero sabes qué es raro? Después de un tiempo, Irina Sergeevna volvió a aparecer por nuestro departamento, pero esta vez para visitar a tu marido. Y este descubrimiento impactó a Elena. Resulta que Irina Sergeevna visitó a Andrei en el hospital. ¿Pero por qué nunca se lo contó? ¿Venía a menudo?, preguntó Elena. Al principio, sí. Se sentó con él junto a la cama cuando estaba inconsciente. Pensé que era algún familiar. Y luego, cuando despertó y fue a corrección, ella desapareció. Ya no venía. El panorama se volvió más claro y terrible. Irina Sergeevna supo la verdad sobre el culpable del accidente desde el principio. Es más, lo ayudó activamente a esconderse de la justicia y, al mismo tiempo, visitó a la víctima, quizás por culpa o por querer controlar la situación. Antonina Pavlovna, dijo Elena en voz baja, ¿podrías confirmarlo oficialmente? ¿Declarar lo que viste entonces? La enfermera guardó silencio un momento y luego negó con la cabeza. Cariño, entiendo cómo te sientes, pero han pasado 21 años. ¿Quién me va a creer? Y después, tengo trabajo y familia. No quiero meterme en esos asuntos. Lo siento, pero no te dije nada. Elena se dio cuenta de que era inútil presionar a la mujer. El miedo a perder el trabajo y acarrear problemas era más fuerte que el deseo de restaurar la justicia. Tras salir del hospital, se sentó en un banco de la plaza e intentó comprender la información recibida. Ahora tenía casi todas las piezas del rompecabezas. Serga Petrov, colega y amigo de Irina, conducía un camión la noche del accidente. Estaba ebrio y huyó del lugar del incidente, y luego, con la ayuda de su suegra, simuló un accidente en casa. ¿Pero qué llevó a Irina Sergeevna a correr tal riesgo? ¿Se trataba solo de una relación amistosa con Sergei? ¿O existía una conexión más estrecha entre ellos? Elena recordó detalles de la vida de su suegra. Irina Sergeevna enviudó prematuramente cuando Andrei tenía solo 16 años. No se ha casado desde entonces y dijo que se dedicó por completo a su hijo. Pero ¿y si hubiera tenido una relación con Sergei Petrov? ¿Y si hubiera defendido no solo a un colega, sino a un ser querido? Este pensamiento explicaba muchas cosas. Irina Sergeevna era capaz de correr cualquier riesgo por el hombre que amaba. Y luego, cuando Andrei se casó con Elena, la suegra vio en su nuera una amenaza, una mujer capaz de descubrir secretos familiares y destruir la mentira cuidadosamente construida. Elena sacó su teléfono y marcó el número de asistencia. Necesitaba encontrar a Sergei Petrov. Si seguía vivo y en pleno uso de sus facultades mentales, tal vez su conciencia lo obligara a decir la verdad. La búsqueda duró varias horas. De hecho, Serga Petrov se mudó a la región vecina inmediatamente después de recuperarse, trabajó en una fábrica local y luego se jubiló. Según el fondo de pensiones, estaba vivo y cobraba una pensión en su domicilio, en un pequeño pueblo a 200 kilómetros del centro regional. Elena comprendió que el viaje a Petrov podría ser decisivo. Si lograba su reconocimiento, podría exigirle explicaciones a Irina Sergeevna. Y entonces, tal vez, la justicia triunfaría, incluso con 21 años de retraso. Pero primero, era necesario volver con su suegra e intentar sonsacarle al menos una parte de la verdad. Elena sintió que estaba lista para esta conversación. Demasiadas mentiras y dolor se habían acumulado a lo largo de todos estos años. De camino a casa, pensó en cómo había cambiado su actitud hacia Andrei. La ira y el resentimiento fueron reemplazados gradualmente por comprensión y compasión. Su esposo también fue una víctima en esta historia. Perdió a seres queridos y luego descubrió que la madre ayudó a escapar a su asesino. ¿Cuánto dolor debió haber sufrido durante todos estos años? Ahora quedaba claro por qué redactó un testamento a favor de la madre. No fue un acto de amor, sino un intento de sobornar a su propia conciencia. Andrei no podía perdonar a Irina Sergeevna por sus actos, pero tampoco encontraba la fuerza para condenarla. El testamento era un compromiso. Le proporcionó apoyo económico,
pero la privó de su mayor tesoro, la comunicación con su nuera y sus posibles nietos. Y no fue casualidad que le dejara la casa en el pueblo a Elena. Quizás esperaba que ella encontrara allí la verdad y hiciera lo que él no se atrevía a hacer, justicia. Por la noche, Elena llamó a Irina Sergeevna y le pidió una reunión. Necesito verte. Quiero hablar de Andrei, dijo, sobre su pasado, que me ocultó. Había un dejo de sarcasmo en la voz de su suegra, de alerta. ¿Qué pasado?, preguntó tensa. ¿De qué estás hablando? Encontré documentos y cartas en la casa del pueblo, dijo Elena con calma. Ahora sé lo de Olga y Katyusha y lo del accidente de hace 21 años. Hubo una larga pausa. Entonces Irina Sergeevna dijo en voz baja, «Ven mañana por la mañana, hablamos». Elena colgó el teléfono, sintiendo alivio y ansiedad a la vez. Mañana tendría una conversación que temía, pero para la que se había estado preparando toda su vida. Una charla sobre la verdad que podría destruir todo lo que consideraba la base de su existencia. Pero no era la única que necesitaba la verdad. La verdad era necesaria para la memoria de Olga y Katyusha, que merecían existir. Su muerte no quedó impune. Y la verdad la necesitaba el alma de Andrei, que nunca pudo encontrar paz en su vida. Mañana todo se decidirá. Mañana Elena descubrirá toda la verdad sobre la familia en la que vivió durante 19 años, sin conocer su principal secreto. Elena se despertó temprano, antes del amanecer, y permaneció un buen rato tumbada en la cama del hotel, mirando al techo y pensando en la conversación que se avecinaba con Irina Sergeevna. Amanecía poco a poco. La gris mañana de noviembre se hizo presente, y con ella, comprendió que ese día su vida cambiaría para siempre. Se levantó, se duchó y se vistió con esmero, como si se preparara para una importante reunión de negocios. En cierto sentido, era cierto, negociaciones sobre la verdad, que durante demasiado tiempo se ha ocultado bajo el manto de la mentira y el silencio. El apartamento de Irina Sergeevna la recibió con la delicadeza y la pureza de siempre. La suegra abrió la puerta, vestida con bata, pero peinada y maquillada, como siempre. Solo sus ojos delataban su preocupación. Estaban rojos, como si hubiera pasado una noche en vela. «Pase», dijo Irina Sergeevna secamente. «¿Quiere un té?» «Lo haré», asintió Elena, entrando en la sala. Se sentaron a la mesa, uno frente al otro, como dos oponentes antes de empezar una pelea. Irina Sergeevna sirvió el té lentamente, retrasando claramente el inicio de la conversación. «Bueno, ¿encontraste lo que buscabas?», preguntó finalmente, sin levantar la vista. «Lo encontré», respondió Elena con firmeza. «Sé lo de Olga y Katyusha. Sé que murieron en un accidente de coche hace 21 años, y sé quién conducía el camión». Irina Sergeevna se estremeció, pero siguió removiendo el azúcar del té. «¿Cómo puedes saber eso?», preguntó en voz baja. «De los documentos que Andrei guardaba en una casa del pueblo, de sus cartas y de su diario, y de los registros del hospital que encontré ayer». La suegra finalmente levantó la vista y miró a Elena. Había dolor, fatiga y algo en su mirada parecido al alivio. «Así que, después de todo, te enteraste», suspiró. Sabía que tarde o temprano sucedería. Andriusa amenazó con decirte la verdad, sobre todo en los últimos meses. «¿Por qué has guardado silencio todos estos años?», preguntó Elena, intentando contener el temblor en su voz. «¿Por qué ayudaste al asesino a esconderse?». Irina Sergeevna guardó silencio un buen rato, luego se levantó y se acercó a la ventana. «Asesino», repitió con amargura. «Sí, probablemente sea así. Aunque Serioza no quería matar a nadie, simplemente estaba borracho esa noche, se peleó conmigo y se puso al volante en un estado de euforia». «Serioza», volvió a preguntar Elena. Petrov? «Sí, Sergei», asintió Irina Sergeevna. «Éramos muy unidos en aquellos años. Él quería casarse, pero yo aún no me decidía. Temía que Andriusa no aceptara a su padrastro. Ahora muchas cosas empezaban a encajar». Irina Sergeevna defendió no solo a un colega, sino al hombre que amaba. «¿Y elegiste salvarlo en lugar de hacer justicia por los muertos?», preguntó Elena con amargura. «No lo entiendes», su suegra se volvió bruscamente hacia ella. Estaba en pánico. Serioza vino a mí, cubierto de sangre, y me contó lo sucedido. Dijo que si lo encarcelaban, me dejarían en paz.
Andriusa sufre mucho sin mí por la muerte de su esposa e hija. Yo era joven, fui una tonta. Solo pensaba en cómo salvar a nuestra familia. ¿Qué familia? Preguntó Elena furiosa. Andrei ya tenía familia, esposa e hija, a la que tu amante mató. Irina Sergeevna palideció, pero siguió defendiendo su postura. Horror, Susero. Sentí horror y desesperación. Me di cuenta de que mi hijo lo había perdido todo por culpa de la persona que amaba y que no podía remediarlo. Pero podrías haberlo intentado, objetó Elena. Podrías haber dicho la verdad y haber entregado a Sergei Petrov para que se hiciera justicia. ¿Y qué cambiaría eso?, preguntó su suegra con cansancio. Olga y Katyusha seguirían sin volver. Serioza habría acabado en la cárcel, y yo me habría quedado sola con un hijo que se moría de pena. Pero Andrei sabría la verdad. Podría perdonar y volver a vivir. Irina Sergeevna sonrió con amargura. ¿Perdonar? ¿Crees que me perdonaría por ayudar al asesino de su familia? Me odiaría y no me quedaría nada. Elena comprendió que las palabras de su suegra tenían un significado, una lógica propia, aunque monstruosa. Irina Sergeevna eligió entre la justicia y su propio bienestar, y optó por lo segundo. ¿Y qué pasó con Sergei Petrov?, preguntó. Después de recuperarse, se fue a otra ciudad, respondió Irina Sergeevna. Dijo que ya no podía vivir aquí, sabiendo lo que había hecho. Nunca más nos volvimos a ver. Simplemente te dejó después de que sacrificaste todo por él. Él no podía vivir con esta culpa, dijo su suegra en voz baja. Y yo no podía vivir sin ella. Cada día, cada hora, pensaba en esas dos almas inocentes que murieron por mi decisión. ¿Y aún así me trataste mal?, preguntó Elena con dolor. ¿Me consideraste indigna de tu hijo? Irina Sergeevna la miró con una sinceridad inesperada. Tenía miedo de ti, admitió. Tenía miedo de que descubrieras la verdad. Temía que Andriusa te lo contara todo en un ataque de ira, con franqueza, y estaba enfadada conmigo misma por ese miedo. ¿Sabía Andrei la verdad?, preguntó Elena directamente. Lo descubrí hace 6 años, asintió la suegra. Encontré documentos viejos en casa. Al principio no me creí, pero luego me armó un escándalo terrible. Amenazó con llamar a la policía y me exigió que confesara todo. ¿Y qué pasó? Le rogué que no lo hiciera. Le dije que era demasiado tarde para cambiar nada, que nos destruiría a todos. Al final, aceptó guardar silencio, pero con una condición. ¿Qué? Dijo que nunca me perdonaría, pero que me apoyaría materialmente hasta el final de mis días y que haría testamento a mi favor para que no me quedara sin sustento. Ahora Elena comprendía el verdadero propósito del testamento. Andrei no quería dejar a su madre en la pobreza, pero no podía perdonar su traición. El testamento era un intento de encontrar un equilibrio entre el sentido del deber y la sed de justicia. Y no fue casualidad que me dejara la casa del pueblo, continuó pensando Elena en voz alta. Quería que supiera la verdad. Quizás, Asensio Irina Sergeevna. Durante el último mes, me ha dicho a menudo que estaba harto de mentiras, que tienes derecho a saber con qué clase de persona has vivido. Elena se levantó y caminó por la habitación. Todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaron en una pintura. Andrei la amaba de verdad, a su manera, pero no podía entregarle todo su corazón porque la tragedia lo había destrozado. E Irina Sergeevna no era una suegra malvada, sino una mujer que vivió toda su vida atormentada por el error que había cometido. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó su suegra en voz baja. Elena se detuvo y la miró. Irina Sergeevna parecía destrozada, envejecida varios años en una sola conversación. No lo sé, respondió con sinceridad. Al principio, quería justicia a cualquier precio, encontrar a Sergei Petrov, obligarlo a confesar, demandarlo. Y ahora entiendo que esto no traerá de vuelta ni a Olga con Katyusha ni a Andrei. Pero ya no puedo permanecer en silencio por más tiempo. Irina Sergeevna Asensio, comprensiva. Sabía que este día llegaría, dijo. ¿Y sabes qué? Hasta me alegro. Estoy harta de llevar este peso encima. ¿Qué quieres decir? Estoy dispuesto a confesarlo todo. Iré a la policía y contaré la verdad sobre esa noche. Que sea lo que sea.
Estas palabras impactaron a Elena. No esperaba que su suegra diera semejante paso. ¿Entiendes lo que esto significa?, preguntó. Responsabilidad penal, escándalo, destrucción de reputación. Lo entiendo, respondió Irina Sergeevna con firmeza. Pero 21 años viviendo con este secreto me enseñaron una cosa. Es cierto, todo sale a la luz por igual. Es mejor contárselo uno mismo que esperar a que ella misma lo revele. Elena volvió a sentarse a la mesa y miró atentamente a su suegra. Por primera vez en todos estos años, vio en sus ojos no la frialdad ni el distanciamiento que le eran familiares, sino un dolor humano viviente. «¿Y si lo hacemos de otra manera?», dijo lentamente. «¿Cómo exactamente?» «Vayamos a ver a los padres de Olga, digámosles la verdad, pidamos perdón y dejemos que ellos decidan si contactan a la policía o no». Irina Sergeevna lo pensó. «¿Sabes dónde viven?» «Lo sé. Los documentos de Andrei contienen su dirección. Les ayudó con dinero en secreto todos estos años». «¿Él ayudó?», se sorprendió la suegra. «Sí, al parecer, así es como intentó expiar su culpa por el silencio». Permanecieron sentados en silencio un buen rato, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Finalmente, Irina Sergeevna levantó la cabeza. «De acuerdo», dijo con decisión. «Vamos a contarles todo tal como es. Es hora de acabar con esta mentira». Al día siguiente, fueron juntos al barrio vecino donde vivían los padres de la difunta Olga. El viaje duró varias horas, y durante todo ese tiempo permanecieron en silencio, cada uno preparándose para una conversación difícil. La casa resultó ser vieja, pero bien cuidada, con un jardín impecable y una cerca recién pintada. Les abrió la puerta una anciana de mirada amable pero cansada. Vina Navernos, preguntó sorprendida. «Hablamos de tu hija Olga», dijo Elena en voz baja. «¿Se puede entrar?» La mujer los invitó a entrar a la casa, donde los recibió un hombre canoso con un suéter de casa. Eran Peter Semyonovich y Anna Ivanovna, padres de la fallecida Olga. «Sabemos quién es el culpable de la muerte de nuestra nuera y nuestra nieta», comenzó Irina Sergeevna sin preámbulos. «Y vinimos a decirles la verdad». Los ancianos se miraron. Piotr Semyonovich se sentó lentamente en una silla. «Llevamos 21 años esperando estas palabras», dijo con voz ronca. «Habla». Irina Sergeevna lo contó todo, sobre el borracho Sergei Petrov, sobre su ayuda para ocultar el crimen, sobre años de silencio y miedo. Habló en voz baja, pero con claridad, sin intentar justificarse. Al terminar, se hizo un silencio denso en la sala. Anna Ivanovna lloraba, apretándose un pañuelo contra los labios. Piotr Semyonovich permanecía inmóvil, con la mirada clavada en el suelo. «¿Por qué permaneciste en silencio tanto tiempo?», preguntó finalmente. «Por miedo y egoísmo», respondió Irina Sergeevna con sinceridad. «Solo pensaba en mí y en mi hijo. Y a esto me llevó». «¿Dónde está ese Sergei ahora?», preguntó Anna Ivanovna entre lágrimas. «Vive en otra ciudad. Puedo darte su dirección, si quieres». Los ancianos volvieron a mirarse. Entonces, Piotr Semyonovich se levantó con dificultad y se acercó a la fotografía de la pared, donde aparecía una joven hermosa con un niño en brazos. «Nuestra Olenka era buena persona», dijo sin volverse. «No juzgaba a nadie, siempre buscaba lo bueno en la gente. Y Katyusha era la misma alma brillante». Se volvió hacia las mujeres. «No las demandaremos», dijo con firmeza. «No porque perdonemos, sino porque nuestras chicas no querrían venganza. Quieren que las personas aprendan a vivir en paz consigo mismas y entre sí». Irina Sergeevna rompió a llorar. Por primera vez en 21 años, lloró por razones distintas al miedo o la ira, sino de alivio. «Pero hay una condición», añadió Piotr Semyonovich. «Debes encontrar a ese Sergei y traerlo. Que él también pida perdón. Que los vivos aprendan a pedir perdón a los muertos». Una semana después, los tres, Elena, Irina Sergeevna y Sergei Petrov, destrozado por años de culpa, se encontraban ante las tumbas de Olga y Katyusha. Sergei no podía hablar por las lágrimas, e Irina Sergeevna leyó una oración que aprendió específicamente para ese día. Elena observó las fotografías del monumento, una hermosa joven y una niña risueña, y pensó en lo extraña que es la vida.
A veces hay que perderlo todo para encontrar la verdad. A veces hay que superar el dolor para alcanzar la paz. Decidió convertir la casa del pueblo en un museo en memoria de Olga y Katyusha. Que la gente pudiera ir, leer sus historias y reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la honestidad. Y ella misma finalmente pudo perdonar a Andrei por su silencio y comprender que el amor se manifiesta de diferentes maneras, no siempre brillante y apasionado, pero siempre sincero en sus dificultades. Irina Sergeevna se mudó a la casa de ancianos, diciendo que quería pasar el resto de su vida rezando por el descanso eterno de Olga y Katyusha. Sergei Petrov regresó a su ciudad, pero ahora enviaba dinero regularmente para el mantenimiento de las tumbas y la ayuda al orfanato que lleva el nombre de la niña fallecida. Y Elena, a sus 43 años, comenzó una nueva vida, sin mentiras, sin secretos, pero con la convicción de que el perdón a veces es más fuerte que la venganza. Y la verdad, por amarga que fuera, siempre era mejor que la mentira más dulce. Gracias de todo corazón por escuchar el final de la historia. Les agradecería mucho su me gusta. Es un detalle pequeño para ustedes, pero para mí es una gran alegría y apoyo. Espero sus comentarios. Nos vemos pronto, amigos.